Saludos a todos que nos pueden ver este video, pues ojalá que todos estén bien donde quieran nos pueden ver o en sus redes sociales. Pues aquí estamos también que reflexionando un poco sobre el coronavirus que pues prácticamente ha creado un caos social y ha creado un caos económico, pero también como este canal y como mi persona me gusta la política, me apasiona la política, entonces también uno aprende mucho de qué medidas han tomado los políticos o los congresos en cada país, especialmente en Centroamérica, Sudamérica y en México. Creo que ha sido una toma de decisión muy a favor de los empresarios, pero en Estados Unidos creo que es un país que yo siempre le he tomado como un referente para el desarrollo. Un país es siempre un referente para los derechos humanos, un país que realmente tiene leyes que sí aplican en las calles, en las instituciones, en el gobierno. Claro, hay corrupción, siempre va a haber corrupción. Racismo, siempre va a haber racismo en cualquier nivel, personal, estatal, individual o de gobierno. Creo que siempre hay esas cuestiones problemáticas de un país, pero en temas realmente como está viviendo el mundo hoy, da una reflexión, porque la mayoría de los países centroamericanos, la mayoría de los países sudamericanos o la mayoría de los países en el mundo están llenos de corrupción, están llenos de pobreza, están llenos de tanta desigualdad, como también en México. Pero en los países como Estados Unidos, como Canadá, en este continente, no hay tanta pobreza, no hay tanta desigualdad. Y hay mucho que aprender sobre eso. En el caso que está pasando actualmente, voy a enfocar un poquito sobre Estados Unidos. En el Congreso anteayer aprobó 2 trillones de dólares para estimular la economía, pero no solo a los empresarios, sino que también van a dar dinero a los ciudadanos y van a dar dinero a las pequeñas empresas y va a dar dinero al sistema económico. Y cada persona que gane 175,000 individualmente no califica para esta ayuda, y cada pareja que gana 150,000 al año no califica para esa ayuda. Entonces, en los países centroamericanos, sudamericanos, que hay gente que vive del Estado, que tiene salario, no debería calificar en esas situaciones también. Pero aquí en Estados Unidos vemos de que van a dar dinero a los ciudadanos comunes. Si eres soltero, le va a llegar 1,200 mensual. Y si son casados, 1,500 mensual. Y si tienen hijo menor de 17 años, les va a llegar $500 a cada niño. Eso suma una pareja con 2,000 mensual del gobierno. Aparte de que Estados Unidos tiene una seguridad de desempleo, que cada ciudadano se queda sin desempleo por razones que realmente el gobierno investiga. Por ejemplo, una compañía se fue de quiebra o fueron despedidos porque la economía del país no genera ingresos a la empresa. Entonces ese ciudadano califica para ir a buscar ayuda del gobierno federal, en donde le pagan el salario que ellos ganaban en su trabajo. Si un trabajador gana 4,000 mensual, pues el Estado le da 4,000. Si un trabajador gana 1,500 mensual, el Estado le da 1,500 mensual por un año, hasta que consiga trabajo, hasta que se estabilice a buscar otro trabajo. Y hoy en el Congreso aprobaron esa ley por 4 años más. Entonces ahí es la diferencia, en donde un país desarrollado
tiene que dar dinero a su pueblo, tiene que generar empleo, tiene que proteger a los ciudadanos para que un país pueda desarrollarse en tecnología, en todos los aspectos económicos para generar el bienestar de su pueblo. Pero vemos en los países centroamericanos, en países de México, Sudamérica, solo han aprobado leyes para beneficio de los empresarios y para beneficios de los trabajadores públicos que ganan mucho dinero. Y la población no se les da ni un centavo, ni siquiera se les puede ayudar para pagar la energía eléctrica, ni siquiera se les puede pagar para que los niños puedan tener mejor alimento en las escuelas, ni siquiera se les puede ayudar a los pequeños empresarios, agricultores, que son los que cultivan la tierra. Pero en Estados Unidos se les apoyó desde el individuo hasta el pequeño empresario, hasta las grandes corporaciones. Entonces es algo que hay que realmente uno aprende de este país. Y ahora, en lo político, ideológico, entra la otra cuestión también. En Estados Unidos tuvieron una semana en el Congreso debatiendo sobre cómo se iba a aplicar ese estímulo económico que vino del presidente y del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Ellos son los que propusieron eso, porque ellos son los que controlan, que imprimen el dinero, y es por eso de que ellos presentaron esa ley en el Senado, en el Congreso, pero hay rama de poder para tener un control, un debate sobre las leyes que pueden pasar. El Senado, el Congreso de Estados Unidos está controlado por la mayoría. Ellos propusieron ese beneficio a los trabajadores, ese beneficio a las madres, ese beneficio a los niños, ese beneficio a las personas individuales. Ellos mandaron esa ley en el Congreso, en el Senado, ya en el Senado controlado por los republicanos. Ellos no querían apoyar a los trabajadores, no querían apoyar al seguro de desempleo, solo querían dar dinero a las grandes empresas. Pero ahí hubo una negociación de una semana entre el Congreso, Senado y el Ejecutivo y la Reserva Federal, en donde llegaron a un acuerdo para el bienestar de la mayoría, no para el empresariado. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta de que a veces hay que dejar las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, en cómo se aplica el estímulo económico de un país. Los republicanos querían darlo a las grandes empresas, y las empresas supuestamente iban a pagar a los empleados, a los que van a ser despedidos, a los que no están ahí. Pero los demócratas dijeron no, se tiene que dar el dinero directamente a los trabajadores, directamente a los niños, directamente a los ciudadanos, para estimular la economía. Entonces son las dos formas de pensar cómo se debe ayudar a la población y cómo se debe salvar la economía de un país. Y ayer en la noche pasó en el Senado de Estados Unidos 97 votos a favor, ni un voto en contra. Pero vemos en otros países cuántos votos a favor de los empresarios, de los gobernantes electos por los empresarios, y ni un voto para salvar al pueblo. Y los otros votos a veces ni llegaron en el Congreso, pero ellos siguen ganando sus grandes salarios. Piden a la gente que se quede en la casa sin un salario, pero ellos, cuando se retiran del Congreso, se encierran en sus casas, llega el mes y reciben sus grandes salarios. Entonces, Estados Unidos siempre será un referente para mí como una persona que quiere explorar la política, un referente de bienestar a la humanidad. Pero los otros países están llenos de pobreza y de corrupción. ¿Por qué? Por la misma población que no analiza, que no piensa sobre el sistema de cada país y no piensa cómo se debe elegir a sus representantes, a los diputados, a los alcaldes, a los presidentes. Los presidentes de Centroamérica y Sudamérica son elegidos por
corruptos, no por el pueblo. Saludos y compartan el video.